Buen día, mi nombre es Gabriela Madrigal Salas, soy neuróloga adscrita al turno matutino del Hospital General Dr. Miguel Silva y en esta ocasión voy a hablarles acerca de diagnóstico oportuno de la enfermedad vascular cerebral enfocada a infarto cerebral. Empezamos con un caso clínico. Se trata de una mujer de 62 años de edad, portadora de diabetes mellitus e hipertensión de larga evolución, mal control, sin apego a tratamiento, una obesidad grado 2 de la OMS. Ella inicia cerca de las 12:15 horas al encontrarse realizando labores de casa, cuando de forma súbita comienza con dificultad para hablar, arrastre de las palabras, desviación de la comisura labial a la derecha, con debilidad del brazo y de la pierna del mismo lado. Tras ser vista por sus familiares, es llevada de forma inmediata a una valoración médica, a una unidad de atención primaria, a un consultorio cerca de casa, donde a su ingreso le detectan una presión arterial de 190-110 y una glucemia capilar de 283 miligramos por decilitro. La pregunta para cada uno de nosotros cuando nos llega este panorama, este paciente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debo yo de proceder? Sí, esta paciente 12:15 y a mí me llega al consultorio a las 12:45. Me llega ahí con media hora de inicio de la sintomatología. ¿Qué debo de hacer? Entonces, esto es lo que pretendemos contestar con esta presentación. La enfermedad vascular cerebral puede afectar a cualquier persona en cualquier momento. Actualmente las estadísticas nos dicen que 6 millones de personas a nivel mundial sufren cada año de un infarto cerebral. Y 1 de cada 6 personas, de hecho, sufrirá un infarto cerebral a lo largo de toda su vida. Y cada 6 segundos una persona muere a causa de un infarto cerebral. ¿Sí? Estos 3 6 se nos tienen que quedar grabados, ¿sí? Porque esto es el impacto de la enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad muy frecuente que cada vez vamos a observar con mayor frecuencia. El panorama, desafortunadamente, no es bueno. ¿Cómo definen un evento vascular cerebral? Bueno, para términos, digamos, muy operativos, se habla de que son estos síntomas, estos signos de compromiso neurológico focal. ¿Focal a qué se refiere? Es decir, que van a estar restringidos a una parte o una región corporal, ¿sí? De inicio brusco. Por definición, un evento vascular cerebral siempre es súbito, de un momento a otro, y que llevan a la muerte, o que en este caso el compromiso neurológico, el déficit, dura más de 24 horas y que no pueden ser atribuidos a otra causa aparente que la vascular. Sí, esto es una definición obviamente muy operativa. Esta es la definición de la OMS. Sin embargo, para fines muy prácticos, son todos estos síntomas. Es un déficit neurológico agudo, ¿sí? Que se presenta de forma súbita. Para términos ya como más prácticos, no es necesario que duren 24 horas. Actualmente sabemos que existe este otro término, accidente isquémico transitorio. Un accidente isquémico transitorio es, en términos muy coloquiales, un preinfarto. ¿Qué quiere decir? La arteria se quiso tapar y al final no se tapó. Esto que conocemos como AIT tienen una duración breve. Es decir, la mayor parte de los AIT duran 15, 30 minutos. Un paciente que ya ha durado con un déficit neurológico focal más allá ya de 30, 60 minutos, lo más seguro es que no haya sido un AIT, aunque resuelva en las siguientes horas, sino que haya sido un infarto cerebral, algo establecido, ¿no? Esto ya se ha determinado, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando observamos a estos pacientes. ¿Sí? Pero por definición es un déficit neurológico agudo, es algo que sucede en cuestión de segundos. ¿Cómo identificar a la población de riesgo? Es decir, me llega mi paciente va a tener en la mayor parte de los casos un perfil, ¿sí? El perfil que sabemos de factores de riesgo cardiovascular, ¿sí?
La enfermedad vascular cerebral es una patología que se va a asociar a factores de riesgo en su gran mayoría modificables. Esto es lo que a nosotros como médicos nos debe hacer, ¿sí? Tratar pues de identificar precisamente estos factores de riesgo y tratar de corregirlos. Un gran porcentaje de estos pacientes pueden prevenir un infarto cerebral. ¿Sí? Y en este caso estos factores de riesgo modificables son responsables aproximadamente del 90% del riesgo, ¿sí? Total en todos los casos. Anteriormente, bueno, se daba este término de accidente vascular, ¿no? Cerebral. Sin embargo, sabemos que este término de accidente en realidad es un error, ¿no? De concepto, porque pues no es un accidente. En realidad, estos pacientes son una bomba de tiempo. Es decir, es un paciente con factores de riesgo cardiovascular. Es cuestión, ¿sí? de que tarde o temprano va a suceder algo así, ¿sí? Entonces, yo siempre comento con los pacientes, esto no es un incidente. Esto era algo que se veía venir y se pudo haber prevenido. Ahora, los factores de riesgo ya son conocidos por todos nosotros, no son nuevos, ya los conocemos, ¿no? La hipertensión, el tabaquismo, ¿sí? La obesidad, los malos hábitos dietéticos, la inactividad física, diabetes mellitus, consumo de alcohol, estrés, la depresión, causas obviamente, o tenemos también estas patologías ya cardíacas. Y también actualmente se comienza a hablar precisamente ya de problemas lipídicos. Obviamente sabemos que las dislipidemias son un problema, no todas las dislipidemias obviamente han corroborado estar detrás de esto, pero sí hay algunos factores específicos, como lo que vemos aquí en la diapositiva, esta relación entre la polipoproteína B y A1. La combinación de 5 estrategias que incluyen las modificaciones dietéticas, el ejercicio frecuente, el uso de ácido acetilsalicílico, estatinas, antihipertensivos, obviamente de acuerdo al contexto del paciente, se ha asociado a una disminución del 80% en el riesgo relativo de sufrir eventos vasculares cerebrales. Es decir, esta disminución del riesgo está en las manos del médico de atención primaria, y ese trabajo conjunto que debe de hacer con su paciente, ¿sí? Sin embargo, a pesar pues, de estos avances, el riesgo de el evento vascular cerebral en ciertas poblaciones como la nuestra sigue siendo inaceptablemente alto. Ahora, tenemos factores de riesgo no modificables, esos obviamente nos pongamos de un lado de otro, pues a veces ya obviamente los tenemos ahí. Y también estos factores que acabamos de comentar, ¿no? De riesgo modificables, ¿no? Que juntos pueden en algún momento condicionarnos un infarto cerebral. Los factores de riesgo no modificables, ¿cuáles son? Pues primero la edad, ¿no? Entonces sabemos que independientemente de todo, obviamente viene un deterioro, ¿no? Que obviamente se va a presentar de forma inevitable, que va a condicionar que el riesgo para un infarto cerebral se duplique con cada década después de los 55 años de edad. En cuanto al sexo, se estima que el 60% de las muertes relacionadas con un evento vascular cerebral ocurren en mujeres, más que en hombres. Obviamente aquí veremos más adelante que también hay algunos rangos de edad que influyen, pero es un hecho que ya en edades tardías se mueren más las mujeres que los hombres. En cuanto a la raza, origen étnico, geográfico, sabemos que esto evidentemente tiene un impacto en cuanto a las etnias. Sabemos que los afroamericanos, los hispanos, es decir, nosotros, sí, los asiáticos, bueno, nosotros no estamos tan lejos, tenemos mucha genética asiática, nos comportamos como ellos en muchas enfermedades y EDC no es la excepción. Entonces, compartimos precisamente esta susceptibilidad, es decir, que también tenemos en común pues, los hábitos, el tipo de vida, el contexto social, cultural, ¿no? Que favorece precisamente a la instalación de los factores de riesgo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. El bajo peso al nacer también se ha asociado a una mortalidad elevada por evento vascular cerebral. Y factores genéticos, el hecho de que mi familia ya tenga algún pariente, mi mamá, mi papá, mis abuelos que hayan tenido un evento vascular cerebral,
también puede aumentarme el riesgo de yo tener un evento vascular, ¿no? En un 30%. Y esto va aunado obviamente tanto a cuestiones de tipo genético, pero también a cuestiones adquiridas. Yo llevo los hábitos que me transmitieron en casa, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo modificables, la hipertensión arterial la ponemos en primer lugar porque es el factor de riesgo más importante. Es responsable de más del 50% de los casos y más bien incrementa el riesgo relativo entre 2 y 3 veces. Vean esto es muy interesante. El uso de antihipertensivos reduce el riesgo entre un 35 a 40%. Sí, sin embargo, esto hay que tratar de hacerlo ver al paciente, hay que tratar de hacerlo corresponsable de su salud. Es decir, que no nos vea el paciente como que en nosotros recae el tratamiento. Tenemos que hacerlo responsable y partícipe precisamente de su enfermedad para que se favorezca el apego y los seguimientos. Los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, sabemos que son un grupo de pacientes muy peculiar porque la gran mayoría de ellos son sumamente desordenados. Entonces hay que tratar de involucrarlos y de involucrarlos en los tratamientos. Los mecanismos por los que la hipertensión arterial va a producir o va a dar este factor de riesgo para un infarto cerebral, ya lo sabemos. Es decir, ustedes como médicos saben que se favorece aterosclerosis, ¿no? Estos procesos de necrosis fibrinoide, hipohialinosis en las arterias, en los vasos sanguíneos cerebrales, el cardioembolismo. ¿Por qué? Pues sabemos que la hipertensión es un factor para cardiopatía hipertensiva, es decir, tenemos hipertrofia miocárdica. Sabemos que también se asocia a cuestiones vasculares a nivel cardíaco. Esto obviamente favorece problemas como dilatación de la aurícula izquierda, arritmias, la famosa fibrilación auricular, pero también otros mecanismos por los que se producen los infartos cerebrales es vasoespasmo y lesiones microvasculares de la sustancia blanca. La presión sistólica es la variable hemodinámica más importante, ¿sí? Y también hay que cuidar mucho que cuando estemos en el control con nuestros pacientes, evitar una variabilidad en el control de la presión arterial. Es decir, esto que de repente están con presiones altas, luego ya más bajas, luego otra vez suben, baja. Esto también puede favorecer a que se progrese el daño endotelial y nos dé un problema más adelante de oclusiones, estenosis arteriales y evento vascular cerebral. Atenolol es el antihipertensivo que se ha asociado más a esta variabilidad, por lo que en el caso, o como preventivo, por decirlo de esta forma, para un evento vascular cerebral, no se recomienda. Entonces puede utilizarse, en realidad no hay un antihipertensivo que les digan, miren, este es el que tienen que emplear, pero al menos atenolol sí se ha visto asociado a mucha variabilidad en la presión arterial. En cuanto a la diabetes mellitus, incrementa el riesgo del evento vascular entre 2 y 6 veces y este es responsable del 27% de los casos. En el estudio ACCORD, donde se intenta precisamente ver el efecto, el control intensivo de la glucemia, ¿sí? Sobre el riesgo de infarto y mortalidad de infarto cerebral, se ve que un descenso precisamente de la hemoglobina glicosilada, ¿sí? A 6, esto se probaron grupos blanco, es decir, llevarlos a glucosiladas de 6 contra 8%, obviamente se vio que les iba mejor a los que tenían glucosiladas de 6% con la disminución de la mortalidad, ¿sí? Por EBC. ¿La diabetes mellitus en qué o cómo favorece que se instaure un infarto cerebral? Porque hay propensión a estados proaterogénicos y protrombóticos con disfunción plaquetaria. Inclusive cuando tenemos al paciente con un infarto cerebral en agudo, es uno de los blancos, una de las metas es el control de la glucemia. ¿Sí? La hiperglucemia es un factor de mal pronóstico en un paciente con infarto cerebral agudo para cuestiones de morbimortalidad. ¿Sí? Sabemos que empeora precisamente, ¿sí? Toda la cascada inflamatoria de isquemia a nivel neuronal y nuestro paciente le puede ir peor. Entonces, el control glucémico, inclusive en un infarto cerebral agudo, es importante mantener, cuando no más para prevenir.
Ahora, los pacientes jóvenes, hablamos entre 15 y 49 años con un evento vascular cerebral y diabetes tipo 1 y 2, tienen un perfil particular. Generalmente estos pacientes suelen ser pacientes con otros problemas, obviamente aunados a su diabetes, ¿no? Obesidad, complicaciones obviamente ya aunadas a la diabetes, dislipidemias, ¿no? Y desafortunadamente estos pacientes tienen un peor pronóstico. Uno pensará que estos panoramas están lejanos, ¿no? Hace ya algunos años a nosotros nos decían, ¿no? Que nos iba a tocar ver, oye, este momento en donde los infartos cerebrales, los cardíacos iban a presentarse en personas jóvenes, estos niños obesos que tarde se convertirían en diabéticos hipertensos. Esto es una realidad. En realidad, estamos viendo en el hospital, desafortunadamente, pacientes entre sus 35, 40 años, ¿sí? Diabéticos, hipertensos e infartados, ¿no? Pacientes que acaban con una discapacidad en su edad productiva, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Estamos viendo ya diabetes tipo 2, estamos viendo hipertensión, ¿no? Que son propias ya de edades tardías en pacientes jóvenes. Actualmente tenemos ya este problema. Tabaquismo, el fumar, es decir, mi paciente puede no ser hipertenso ni ser diabético, pero ser un fumador. Esto también va a duplicar el riesgo de un evento vascular cerebral y es responsable de un 20% de los casos. Se asocia a daño endotelial, vasoconstricción, aumento de la agregación plaquetaria, aumento de la viscosidad sanguínea y fibrinogenemia. Entonces, estos son los mecanismos por los que el tabaco se asocia a eventos oclusivos a nivel cerebral. La dislipidemia, en este caso va de más decir igual también que puede estar asociada presencia de placas de ateroma en vasos sanguíneos cerebrales y también extracraneales. Sabemos que también las placas de ateroma en arterias como las carótidas o inclusive en el arco aórtico pueden favorecer, ¿sí?, a evento vascular cerebral a través de ¿qué? Pues del desprendimiento de alguna de las placas. Entonces, las dislipidemias también pueden llegarse precisamente a asociar a patologías cardíacas, ¿sí? Obviamente, en este caso, por enfermedad coronaria aterosclerótica. Y esto es lo que les comentaba ya hace unos momentos. Es decir, a nivel cardíaco podemos encontrar cardiomiopatías dilatadas y arritmias. Y esto, obviamente, es también un factor que nos complica o que puede también llevar a un infarto cerebral. El colesterol LDL, sabemos que es el principal, la principal fracción de colesterol que va a estar implicada, ¿sí? La hipercolesterolemia va a ser responsable de aproximadamente un 9% de los casos, ¿sí? Entonces, hay que también tener un control de este tipo de patologías. La fibrilación auricular, responsable del 15% de los casos de evento vascular cerebral, aumenta el riesgo en 15%. Y el riesgo de padecer una fibrilación auricular aumenta con la edad y se estima su prevalencia un 26% en hombres y 23% en las mujeres. La fibrilación auricular está muy asociada a un historial de hipertensión arterial, van de la mano, ¿sí? Obviamente hipertensión arterial, la cardiopatía hipertensiva, estos pacientes en la gran mayoría de las veces también ya tienen una enfermedad aterosclerótica coronaria. Es un espectro, en realidad, de enfermedad aterosclerótica, la enfermedad precisamente vascular periférica, ¿sí? En realidad puede, es decir, estos infartos, estas oclusiones pueden ocurrir corazón-cerebro. En realidad, el hecho de que este paciente tenga un infarto cerebral seguramente nos hará pensar que tiene placas en otros lados, ¿no? Entonces, en estos casos, la fibrilación auricular favorece a la éstasis sanguínea en la aurícula izquierda, la denudación endocárdica, infiltración edematosa y fibroblástica de la matriz extracelular, y esto favorece la activación plaquetaria y hemostática. Entonces, es decir, durante un episodio de fibrilación auricular, el paciente puede formar trombos intracavitarios y lanzarlos al cerebro. Este es el mecanismo, ¿sí? Entonces, obviamente, en estos casos, pues se tiene que también tratar, pues, de detectar a tiempo esta fibrilación auricular y hay forma de prevenir un infarto cerebral, ¿sí? A través de la anticoagulación en los pacientes que son candidatos, ¿no? Para prevenir un infarto cerebral.
Entonces, sabemos que en la gran mayoría de los pacientes la fibrilación auricular es paroxística. Sí, en un porcentaje, obviamente, ya de pacientes es ya persistente, es permanente. Sí, entonces, en estos pacientes luego hay que estar en la búsqueda de la arritmia, ¿no? No siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algunos estudios, es decir, aparte de electrocardiogramas, estudios monitores Holter, ¿sí? Cuando se sospeche su existencia. La estenosis carotídea sabemos que también es otro factor de riesgo bien establecido, es decir, este depósito de placa a nivel precisamente de las carótidas. Hablamos principalmente de la carótida interna, la mayor parte de las placas se ubican en el bulbo y estamos hablando de que en estos casos pueden precisamente pasar los años del paciente no darse cuenta que tiene estenosis carotídea. ¿Sí? En este caso, una estenosis carotídea asintomática que recibe un tratamiento, ¿sí? Precisamente tiene un riesgo anual de un evento vascular cerebral menor a un 1%. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tratamos a estos pacientes, la probabilidad de que ellos sufran un evento vascular cerebral va a ser baja. ¿Sí? Entonces tenemos que estar también atentos, es decir, agarro mi estetoscopio, ausculto carótidas y busco soplos, ¿no? Ahora, terapia de reemplazo hormonal en el caso de las mujeres puede estar asociada a un riesgo relativo de 1.4 y en general los derivados estrogénicos, la combinación de estrógenos conjugados de origen equino, acetato de medroxiprogesterona están asociados a un aumento en el riesgo. Hay que tener cuidado entonces con las pacientes, con las mujeres que tenemos con terapias de reemplazo hormonal. Ahora, hay que también aquí tener el punto de que si nuestra paciente, además de que vamos a dar terapias de reemplazo hormonal, es hipertensa, es diabética, es obesa, pues obviamente vamos a incrementar el riesgo y vamos a tener que estar vigilando muy de cerca a estas pacientes e insistir en medidas de prevención. Se ha sugerido que el riesgo de evento vascular también varía con la brecha temporal entre la menopausia y el primer uso de la terapia hormonal. El raloxifeno tiene la peculiaridad, entre otros hormonales, de que aumenta también el riesgo de muerte por un evento vascular cerebral. Es decir, ya tiene un impacto nada más en la morbilidad, sino en la mortalidad. Otros factores de riesgo modificables, anticonceptivos orales, ¿sí? El riesgo de evento vascular cerebral en mujeres tratadas con dosis bajas y que no tienen factores de riesgo parece ser bajo. Sí, pero sí, insisto, nuestra paciente tiene factores de riesgo, vamos a tener que estar como muy atentos. La inactividad física, obviamente una dieta inadecuada, la obesidad, pues ni hablar, ¿no? Son factores ya bien determinados y conocidos. Otros factores de riesgo poco documentados o que son potencialmente modificables, la migraña, ¿sí? La migraña, sobre todo la migraña con aura, se ha asociado a infartos cerebrales. Entonces, inclusive hay pacientes con migraña que, es decir, son los pacientes que les llegan con el clásico dolor hemicraneal, pulsátil, afono, fotofobia, náusea y vómito. Pueden llegar focalizados, la respuesta es sí, es decir, puede el paciente estar con la migraña y además, sí, con un déficit hemicorporal. Estos pacientes se pueden infartar, estos pacientes no hay que mandarlos a casa. Una paciente migrañosa, una paciente que cada ratito tiene migrañas, focaliza, sí, hay que mandarla de inmediato a un hospital. Estas pacientes también se pueden infartar. ¿Sí? Sobre todo cuando vemos que viene algo que se llama estatus migrañoso, más de 72 horas con ese déficit, lo más seguro es que se haya infartado. Entonces, la migraña, si bien no es algo que nos toque ver con frecuencia, sí es algo que lo debemos de considerar. ¿Sí? El consumo de alcohol también se ha asociado, en especial el consumo elevado, a un incremento del riesgo. Sí, el consumo leve, moderado, en realidad inclusive se ha visto beneficioso, curiosamente, pero el consumo elevado no es recomendable. Es decir, sí pueden tomar, pero no en exceso. Los desórdenes respiratorios relacionados con el sueño, es decir, el famoso SAOS, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, sabemos que se asocia a hipertensión arterial nocturna. Entonces, obviamente esto también va a ser un factor de riesgo. Entonces, en los pacientes, esos pacientes que en la noche roncan, ¿no? Y que de repente se quedan sin respirar, aguas, esos pacientes pueden tener síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Esos pacientes, aunque ustedes en la consulta no les detecten hipertensión arterial, seguramente en las noches lo hacen, y esos pacientes hay que corregir estos factores, ¿no? Entonces, hace alrededor como 2 años, ahí al hospital nos llegó un hombre, ¿no? 38 años de edad, apnea del sueño y evento vascular cerebral. Él tuvo una afasia sensitiva, ¿no? Entonces, el problema para él, su secuela fue desafortunadamente la comunicación, es decir, él quería decir una cosa y decía otra, ¿no? Entonces, a sus 38 años, ¿no? Entonces, obviamente esto implica un impacto laboral, claro, él era el sostén de su familia, ¿no? Hiperhomocisteinemia se asocia a un incremento del riesgo, ¿no? Y se desconoce si realmente el DAR complejo B pueda ser de beneficio en este contexto. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de estos factores de riesgo modificables? La hipertensión, pues en este caso se recomienda el uso de un IECA o un ARA2. El valor de presión arterial en individuos con diabetes o enfermedad renal debe ser menor a 130/80. Entonces tenemos que buscar esta meta de tratamiento, es decir, aquí mi paciente yo tengo que buscar prevenirle un infarto cerebral manteniendo esta meta. Ahora, en individuos con alto riesgo de un evento vascular cerebral se recomienda tener un valor de sistólica menor a 120. En caso de diabetes mellitus, es razonable ajustar el tratamiento de glucemia con el fin de alcanzar una glucosilada aproximadamente un 7%. Si sabemos que el paciente que ya tiene complicaciones, ¿no? A micro, macrovasculares incluso, ¿no? Obviamente sí, ya con tenerlo entre un 7 y 8% será algo adecuado, pero el paciente que no ha tenido una complicación, hay que tratar de llevarlo, ¿sí? a glucosiladas 7%, lo más estricto posible para evitar precisamente este desarrollo de complicaciones. ¿Sí? Obviamente esto implica utilizar la armamentaria que ustedes ya saben para ir corrigiendo estos niveles de glucosilada. El uso de estatinas en diabetes mellitus se puede considerar en individuos que tengan factores de riesgo vascular adicional. Los antiagregantes plaquetarios pueden emplearse a una dosis baja, 75 miligramos a 162. Aquí en México, ¿cuáles las presentaciones? 100 miligramos. ¿Sí? Entonces, esto en individuos con alto riesgo cardiovascular, es decir, si el paciente es diabético, es hipertenso, está bien controlado, ¿no? Es un paciente que no me presenta complicaciones, probablemente en él no haya tanto problema en no usar el ácido acetil, pero en alguien que ya tiene algún otro factor, dislipidemia, que además ya a lo mejor ya tuvo un preinfarto, etcétera. En ellos, obviamente sí, ya hay que utilizar esta profilaxis con ácido acetil salicílico. Entiendo que ahorita hay clopidogrel, pero por mucho que sea clopidogrel, no es superior a ácido acetil salicílico. Clopidogrel además suele ser muy irritante, en ciertos contextos nos es de mucha utilidad, pero el ácido acetil sigue siendo una piedra angular en la prevención de evento vascular cerebral. Tabaquismo, obviamente hay que suspender, hay que recomendar al paciente que cese el hábito tabáquico. Se puede intentar canalizar a clínicas de tabaquismo. Actualmente el Hospital Civil, de hecho, tiene precisamente entre sus proyectos iniciar estas clínicas para reducir, suspender el consumo de tabaco en estos pacientes. Y bueno, la dislipidemia, en cuanto ya a las recomendaciones, ese LDL del que hablábamos, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular es deseable mantener niveles de 70, o por lo menos en el diabético que estén precisamente a lo mucho 110, ¿no? de LDL, ¿no? Pero en ellos hay que tratar de mantener metas de LDL. Entonces, ¿qué hay que hacer a estos pacientes? Hay que pedirles pues de forma periódica su perfil de lípidos, no nada más le pido el colesterol total, ¿no? Le pido las fracciones. Fibrilación auricular, contamos actualmente con algunas herramientas que nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre si mi paciente que tiene ya lo detecto con fibrilación auricular, mi paciente tiene riesgo de hacer algún evento cerebral. ¿Cómo puedo contestar yo esa pregunta? Bueno, tenemos estas herramientas, Chat2 de BASC. ¿Sí? Precisamente esta nace del Chat2. Que fue este primer score, ¿no? Que trata de estimar el riesgo de estos pacientes para
desarrollar un infarto cerebral. Entonces, tenemos precisamente ya esta escala ya modificada, CHA-2 de 2 BASC. Entonces, que ya nos incluye varios ítems. Si estamos, es decir, podemos ver ahí la tabla donde se incluye si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, bueno, ya se le dio una función, de una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor a 40%, pues ya le damos un punto. Si tiene hipertensión, un punto. Si tiene más de 75 años, 2 puntos, ¿no? Por eso viene la A, ¿no? 2, ¿no? Es decir, le vamos a dar 2 puntos. ¿No? Diabetes, un punto, ¿sí? Si ya tuvo antecedentes de un infarto o de un accidente isquémico transitorio, tromboembolismo, le vamos a dar 2 puntos. Enfermedad vascular, un punto. Si tiene entre 65 y 74 años, un punto. Si es mujer, un punto. ¿Sí? Entonces, es decir, si mi paciente tiene más de 2 puntos, ¿sí? En estos casos yo tengo que considerar la anticoagulación en mi paciente. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí se estratifica si tiene un riesgo, dependiendo ahí del puntaje, ¿no? Un riesgo bajo, intermedio o alto. El riesgo alto más de 3 puntos, entonces tengo que valorar. Mi paciente puede tener un infarto cerebral y tengo que emplear anticoagulantes. ¿Sí? Obviamente, riesgo intermedio, riesgo alto, sin duda, bueno, la primera opción es anticoagulantes. Si por algún motivo el paciente no es candidato por un riesgo de sangrado alto, para esto nosotros empleamos otra escala, que no la agregué aquí, pero se llama Hasbled. Y si vemos que tiene un Hasbled alto, que este paciente, es decir, que tiene propensión a sangrar, ¿no? Entonces, es más el riesgo que el beneficio, y en ellos puedo utilizar el ácido acetilsalicílico en combinación con clopidogrel, pero aún así hay que ser como muy, muy cautelosos. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los anticoagulantes, hay que siempre ser precavidos también en poblaciones ya de la tercera edad, pacientes que tengan riesgo de caídas, por ejemplo, porque eso no se incluye en el Hasbled, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el contexto, es decir, si es una persona adulta mayor, con riesgo de caídas también, y tiene a lo mejor un contexto familiar que no favorable, que no lo van a cuidar, pues mejor no le doy el anticoagulante, mejor le doy un antiagregante plaquetario. Eso es lo que tenemos que nosotros que valorar cuando vamos tenemos un paciente con fibrilación auricular, es decir, no nada más tiene la fibrilación auricular, lo anticoagulo, tengo que valorar el contexto. Primero, su riesgo, si el riesgo es alto, valorar también el riesgo de sangrado, si es alto, ok, aunque sea candidato anticoagular, mejor opto por una estrategia diríamos, más leve, ¿no? Ácido acetil, pero que es más segura para el paciente. En el caso de anticoagulantes, tenemos la opción de utilizar los cumarínicos. En nuestro medio es raro encontrar warfarina, entonces la cumarina generalmente es la opción. Y en este caso el INR meta es entre 2 y 3. Sin embargo, en la actualidad ya contamos con otros anticoagulantes, los inhibidores del factor 10, que nos facilitan esta tarea porque pues ya no tenemos que andar midiendo INR, es la tableta diaria o las 2 diarias, dependiendo del anticoagulante que queramos usar. En este caso, el que menos se ha asociado a sangrados intracraneales es Apixaban, ¿sí? Pero las otras opciones, el primero que de hecho se aprobó fue Dabigatran y seguido de Rivaroxaban, que también se pueden emplear, pero si es posible emplear anticoagulantes como Apixaban, pueden ser una buena opción. Riesgo intermedio, podemos utilizar el ácido acetil o también estos anticoagulantes, ¿sí? Y riesgo bajo, únicamente ácido acetil, en fibrilación auricular, ¿no? Estamos hablando de ello. Ahora, en cuanto a la estenosis carotidia sintomática, pues es el control de la hipertensión, el control de la diabetes, de la dislipidemia, ¿no? Y obviamente en ellos pues también es recomendable dar un antiagregante plaquetario. ¿Sí? El reemplazo hormonal, sí, obviamente si es algo muy necesario, pues obviamente darlo con la vigilancia adecuada, sobre todo si la paciente tiene factores de riesgo. En cuanto a la inactividad física, se recomiendan al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de moderada intensidad por semana.
Y la dieta, pues, es, bueno, baja en sodio. Lo ideal es no consumir más de 1500 miligramos de sodio, ¿no? Actualmente sabemos que muchos de los productos que nos venden, que consumimos, pues tienen esto y más. Entonces hay que tratar de que sean dietas bajas en sodio, en grasas saturadas y, bueno, obviamente lo más saludables posible. En cuanto al panorama global de la enfermedad vascular cerebral, es un problema de salud pública. Esto ya no es algo que nos toque ver raro. Nosotros como médicos tenemos que educar a nuestra población. Quizá mi tarea como neuróloga es tratar de difundir, ¿sí?, con médicos no neurólogos, sobre todo atención primaria, esta patología. Es decir, esto todo el mundo conocemos a alguien que le dio un infarto cerebral, ¿no? Los pacientes, ustedes pregúntenles, ellos dicen, sí, tengo a mi vecino, a mi tío que le dio la embolia, ¿no? Para ellos obviamente les dice un infarto y no entienden, pero les dice una embolia y comprenden perfectamente. Entonces, la mayor parte de las personas mayores llegan a entender este término, pero aún no le han dado la importancia que le dan a un infarto cardíaco. Es decir, el infarto cardíaco, saben que les duele el pecho, ¿no? Se les corre el brazo izquierdo, ¿sí? Y inmediatamente la gente corre al hospital y se me está dando un infarto cardíaco. ¿No? Lo mismo tiene que ser con un infarto cerebral. No puedo hablar, no muevo un brazo, una pierna, tengo que correr al hospital. Y eso es lo que queremos nosotros como médicos, como neurólogos, que se graben nuestros pacientes, porque veremos más adelante, tenemos en realidad la posibilidad de hacer algo por ellos. Constituye, por otro lado, bueno, la segunda causa de muerte a nivel global, ¿no? Y se prevé un incremento de la mortalidad a 8 millones anuales en 2030, es decir, esto va para arriba. Y es la primer causa de discapacidad en adultos y la mayor razón de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad. Alrededor de un 67 a 81% de los eventos vasculares son isquémicos. ¿Sí? Y en los mayores de 55 años las tasas de incidencia varían entre 420 a 650 casos por 100.000 habitantes. La incidencia va a aumentar con la edad, siendo máxima a una edad media de 75 años en las mujeres y 70 años en hombres. En las poblaciones latinoamericanas, ¿sí?, se muestran incidencias totales entre 135 y 232 por 100.000 habitantes. ¿Sí? Y la incidencia, acuérdense que cuando hablamos de incidencia son los casos nuevos, estos casos nuevos que se presentan, ¿sí? Entonces tenemos 63, 83 casos por 100.000 habitantes, diremos que en global, ¿no? Entonces, México, bueno, ahí en esta gráfica precisamente nos dan la incidencia y pues sí, aparentemente se ubica en este 0 a 50 casos por 100.000. Yo estoy segura que va a ser potencialmente más. Hay que recordar que en nuestro país, en realidad, se están haciendo recientemente o desde hace algunos años esfuerzos pues por tratar de hacer estudios epidemiológicos. En realidad son pocos todavía los que se tienen en cuanto a cuestiones de evento vascular cerebral. Afortunadamente, bueno, algunas encuestas como en Sanud, poco a poco ya nos están ampliando pues el panorama real. Entonces, seguramente nuestra incidencia es mayor. Y en cuanto también al panorama que tenemos es esta divergencia pues en la tendencia, en la incidencia en relación a los ingresos. Es decir, curiosamente se ha observado que en las últimas décadas ha disminuido la incidencia en países con altos ingresos, cosa que no ha sucedido en países de ingreso medio y bajo, donde el incremento es constante. Entonces, es decir, mientras los países del primer mundo, es decir, los países escandinavos, los finlandeses, ¿no?, los suecos, ¿no?, bajan sus tasas de incidencia, ¿no? Pues obviamente esto va muy de la mano pues de sus sistemas de salud, que son obviamente mucho más rentables. Obviamente los cambios de los hábitos de vida de su población, obviamente han impactado pues en mejorar la estadística local, pero nosotros países de ingresos medios, bajos, vamos para arriba. Ahora, por otro lado, la creciente porción de ancianos aumentará aún más el impacto de las tasas de morbimortalidad, por lo que en América Latina se espera un aumento de 300% en la edad de población de edad avanzada,
Obviamente esto con el impacto, ¿no? que esto implica en los eventos vasculares. Es decir, ustedes como médicos, ¿no?, de atención primaria tienen que estar atentos. Estos pacientes van a estar llegando, ya les están llegando y van a llegar más. ¿Sí? Inclusive nosotros como médicos, pues obviamente también tenemos que tomar esto, somos los primeros responsables en dar el ejemplo con nuestra salud. Es decir, si yo tengo sobrepeso, pues también tengo que bajarlo. Esto no nada más aplica a mi paciente, sino a mí también, ¿no? El número de muertes por evento vascular cerebral se triplicará. Esto es el panorama, ¿no? Es un panorama complicado el que se nos viene porque vienen más, vamos a ser más adultos mayores, obviamente enfermos, ¿no? Ya vimos lo de COVID, vimos cómo COVID nos impactó, sabemos que no era una sorpresa que COVID nos causara esta mortalidad porque éramos una población enferma, éramos una población obesa, diabética e hipertensa, ¿no? Prevalencia de evento vascular cerebral, ¿sí? En este caso, hablando de infarto cerebral silencioso, estos infartos chiquitos que luego les dan a los pacientes y que ni cuenta se dan, ¿sí?, en personas de 55 a 65 años son de alrededor de, esta prevalencia es del 11%, pero llega a 40% en personas entre los 80 y 85 años, es decir, de repente les tenemos que hacer alguna tomografía o alguna resonancia por algún otro motivo y ya salen hay un montón de microinfartitos, que tampoco son de a gratis. La gran mayoría de estos microinfartos sí tienen un impacto, sobre todo en cuestiones cognitivas. Luego son estos abuelitos que se les empiezan también a olvidar las cosas y empiezan a hacer deterioros cognitivos de tipo vascular. En 2007, una encuesta en pacientes mayores de 65 años en países de ingresos medios bajos estimó una prevalencia entre 65 y 91 casos por 100,000 habitantes. Aquí en México, el estudio que se tiene en cuanto a prevalencia es el BACIT, que es un estudio que se llevó a cabo precisamente en la ciudad de Durango, ahí se trató pues, de traspolar a la población mexicana. Se establece una prevalencia de 5 a 8 casos por 1,000 habitantes. ¿Sí? En cuanto a la mortalidad, el riesgo de morir por un evento vascular cerebral aumenta significativamente con la edad. Se va a duplicar cada 10 años después de los 45 años. Y la mayor mortalidad en hombres se observa entre los 45 y los 74 años. Después de los 75 años, quienes se mueren más son las mujeres. Ahora, entre 6 meses y un año, ¿sí?, posterior a un evento vascular cerebral, ¿sí?, los porcentajes de mortalidad se van a 33% a 6 meses y la posibilidad de que quede yo vivo de un infarto cerebral y vuelva a ser independiente pueden llegar a ser un 47%. ¿no? ¿Sí? Sabemos que posterior a un infarto hay una recuperación, pero en realidad se fijan prácticamente, es decir, corro aquí también el riesgo de otro 50% de no ser independiente. El riesgo de morir por un evento vascular cerebral después del año es de 10% y se debe a causas cardiovasculares no neurológicas. Procesos infecciosos o algunas otras causas tipo cardiovascular, infartos, etc. Es decir, el hecho de que yo ya haya tenido un infarto cerebral va a mermar mi calidad de vida y también va a quitarme años vida. Y los principales factores de riesgo fueron la severidad, es decir, si mi infarto cerebral fue severo, obviamente tengo más probabilidades de morirme, ¿no? Si quedo postrado en una cama y no puedo hablar, ¿no? Y no me puedo mover, ¿no? La edad, obviamente si estoy más grande al momento en que me dé un infarto cerebral, ¿no? También, obviamente ya lo más seguro es que yo tenga ya otros comórbidos, ¿sí? Ya vimos la cuestión del sexo, ¿no? Las mujeres ya después de los 75 años, ¿no? Diabetes y recurrencias de infarto pueden existir, sí, es decir, sobre todo cuando tenemos problemas de aterosclerosis intracraneal, a veces es muy difícil con todo y las medidas de prevención secundaria evitar que estos pacientes se vuelvan a infartar, ¿no? Entonces, hay algunas formas, sí, en el caso de estenosis carotídea, fibrilación auricular, prevenir un siguiente evento, pero hay algunos contextos en los que realmente no se puede garantizar esto y el paciente se vuelve a infartar,
¿sí? Ahora, ¿es posible cambiar el pronóstico de una persona que sufre un infarto cerebral agudo? Bueno, ahorita con todo lo que acabo de mencionar, aparentemente todo se ve como negro, ¿no? Diría uno, pues un infarto cerebral, y sabemos, ¿no? Generalmente la idea que inclusive tiene el médico no neurólogo de un infarto cerebral es que es un paciente al que no se le va a hacer nada, es un paciente perdido, es un paciente que ya mejor lléveselo a su casa y casi les echan la bendición y agua bendita. Pero en realidad estos pacientes, sí, o sea, la respuesta es, ¿puedo cambiar el pronóstico en un infarto cerebral agudo? La respuesta es sí. Y esto está en la mano de nosotros como médicos y la educación que también tengamos con nuestros pacientes, ¿no? Pero lo primero somos nosotros como médicos que empezamos a quitar este estigma, estas ideas de que no hay nada que ofrecerle a un paciente con infarto cerebral. Como les acabo de comentar, en esta plática la idea es abocarnos a un infarto cerebral agudo, porque este es el que tiene más posibilidades de en algún momento revertir, así como el infarto cardíaco, como el síndrome coronario agudo. Entonces, el infarto cerebral agudo lo debemos considerar una emergencia médica, ¿no? Es decir, si mi paciente llega a las 12:45, media hora después de los síntomas a mi consultorio, esa es una urgencia, es decir, yo mando a mi paciente a un hospital, ¿sí? No lo mando a su casa. Y el infarto cerebral ocurre, en este caso, cuando el aporte sanguíneo a un área del cerebro está reducida, ¿sí? O ausente. El aporte sanguíneo insuficiente va a producir una carencia de oxígeno y nutrientes, y si el flujo sanguíneo no es restaurado, el tejido cerebral sufre una lesión permanente. Esto ya lo conocen, son precisamente, esta es la circulación cerebral, ¿no? Y vemos ahí esta circulación extra e intracraneal. Vemos precisamente las arterias carótidas, ¿no? Que se encargan de toda la circulación anterior. Las ramas terminales de las carótidas son las cerebrales medias, que dan el mayor aporte a los hemisferios cerebrales, 2/3 prácticamente de la irrigación sanguínea a un hemisferio, ¿no? Entonces, las cerebrales medias son las encargadas del mayor aporte precisamente a cada hemisferio cerebral. ¿Sí? Obviamente tenemos en la circulación anterior, la arteria cerebral anterior, que da la irrigación precisamente estas partes mediales del lóbulo frontal, ¿no? La cerebral posterior, que depende precisamente de esta arteria basilar que nace de las vertebrales y que se va a encargar de esta parte con muy temporo occipital, ¿no? del cerebro, ¿no? Entonces, ahí al ladito vemos los territorios cerebrales. En amarillo estamos viendo el territorio de la cerebral media, que es la arteria que vemos mucho más comprometida en los casos de oclusión. ¿Sí? Y son precisamente lo que tenemos que estar atentos. Esto es lo que se lleva la mayor parte. Ahí en rojo es donde están observando el territorio de la cerebral anterior, y vemos precisamente en verde los territorios de la cerebral posterior, ¿no? Ahora, de los mecanismos del infarto cerebral, bueno, principalmente son tres. Cuando hablamos con los pacientes les decimos, mira, hay tres fuentes ahí por las que usted se puede infartar. Una, pues es que se le estén tapando las arterias en su cerebro, es decir, enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Intracraneal o extracraneal, a través de pues, la enfermedad arterial carotídea, es decir, se le desprende un trombo, ¿sí? O de repente se erosiona una placa y se pone un trombo en agudo y me ocluye la carótida, ¿sí? O la fibrilación auricular, ¿no? Entonces son estas fuentes las que, es decir, cuando llega un paciente a hospitalizarse, esto es lo que yo como neuróloga le tengo que buscar, es decir, sí tengo que cuidar que ya no se extienda ese infarto a través del control de la presión arterial, de la glucemia, pero también tengo que buscar de dónde le vino el infarto a mi paciente, porque en base a eso yo voy a dar una prevención secundaria. Ahora, ¿cómo se va, o qué va a pasar cuando mi paciente se le tapa una arteria en el cerebro? Este diagrama no nada más nos muestra estas entidades que están detrás de una oclusión arterial, sino también este mecanismo. Es muy interesante cómo cuando se tapa precisamente una arteria, un vaso, ¿sí? En este caso lo vamos a observar ahí en esta ilustración del lado izquierdo, vemos ahí una imagen en negro, ¿no? Que es precisamente el coágulo.
vemos esta imagen en amarillo y esta imagen en azul. Precisamente el área en azul es lo que le conocemos el core, es decir, el centro, el área, esa es el área isquémica, esa es la que, es decir, se va a infartar. Lo amarillo es la penumbra. ¿Qué quiere decir penumbra? Que en un momento dado, esta área puede ser viable, ¿sí? Cuando se tapa una arteria, ¿qué es lo que va a hacer? El cerebro va a intentar a través de ese polígono de Willis buscar vías alternas, es decir, vías colaterales para que llegue el flujo sanguíneo a esa área que se está infartando. Y esto también lo hace a través del llenado de vasos leptomeningios, que son los que ustedes están observando ahí, que dice vasos leptomeningios, ¿sí? Procedentes de la arteria cerebral anterior, de la ACA, que así le conocemos, o a través de la cerebral posterior, ¿no? Entonces, intenta el cerebro regular el flujo e intentar llevar sangre a esas áreas hipoperfundidas a través de la colateralidad, a través de ramas leptomeningias. ¿Sí? Es precisamente esto lo que mantiene la viabilidad de esta área que se llama penumbra. Pero algo que deben ustedes aquí grabarse es que aunque hay viabilidad, entre comillas, estas neuronas no tienen actividad eléctrica. Es decir, ¿qué quiere decir? Que son neuronas que están en riesgo de morir. ¿Sí? No están funcionando, nada más están sobreviviendo. Ahora, el flujo sanguíneo cerebral en condiciones normales es de 55 a 100 mililitros por 100 gramos minuto. En el área, en el core, se llega a un descenso de menos de 10 mililitros por 100 gramos minuto. ¿Sí? En este caso hay edema citotóxico y una isquemia irreversible. La penumbra tiene un flujo entre 10 y 20 mililitros por 100 gramos minuto. En este caso diremos que hay una parálisis neuronal y una isquemia reversible. Esa es la que nosotros como médicos tenemos que ir a rescatar. Eso es lo que ustedes y nosotros tenemos que ir a rescatar. Es decir, que hay muchos de los síntomas que rescatando esa penumbra van a quitarse al paciente. Ahora, estos son algunos de los umbrales de flujo sanguíneo y la asociación obviamente con alteraciones, ¿no? Ahí viene que si baja menos de 0.55 mililitros gramo minuto, se empiezan a inhibir la síntesis de proteínas, ¿no? Si baja de menos de 0.25 gramos minuto, hay pérdida ya de la actividad eléctrica neuronal. Si baja por debajo, 0.15, ya hay muerte neuronal. ¿Sí? Entonces, en la penumbra se mantiene un flujo residual que depende de la circulación colateral, como lo vimos, y de factores hemodinámicos. Fundamentalmente, el mantenimiento de una adecuada presión arterial. Entonces, esto es muy importante porque la presión de perfusión se hace dependiente de la presión arterial. Esto por la lesión en las células endoteliales y de las células musculares lisas de las arterias a consecuencia de la isquemia, se pierden mecanismos reguladores de la circulación y entonces el paciente está dependiendo de la presión arterial. Este paciente que les llegue hipertenso, mucho cuidado, no les bajen la presión arterial de golpe, no se le doy ahí su captopril sublingual para que le bajen la presión. Lo que están haciendo ustedes es favorecer a un área de mayor isquemia. Entonces, a estos pacientes no hay que bajarles la presión arterial, ¿sí? Es decir, que a menos de que lleguen con 220, ¿no? 120, sí hay que dar un tratamiento y aún así este es intrahospitalario, ¿sí? Pero mientras no me llegue con estas cifras, lo mando al hospital y no le manejo la hipertensión, porque lo único que voy a hacer es ir en contra de los mecanismos de compensación fisiológicos y mi paciente se va a infartar todavía más. Ahora, este flujo mantiene la viabilidad, pero no la función, por lo que la viabilidad pasa a ser dependiente del tiempo. Entonces, si esta hipoperfusión se mantiene, va a haber progresión del daño hasta ser irreversible. Es entonces aquí donde vemos estas gráficas, ¿no? Donde vemos cómo al inicio tenemos allí el trombo, tenemos una área chiquita de infarto y vemos cómo se va estableciendo ese core isquémico, ¿no? Cómo va creciendo conforme van pasando las horas. ¿Sí? Y agreguen la inflamación que se va también a anexar a este contexto. Actualmente también se le está empezando a dar un lugar a toda la inflamación que se forma o que se causa a raíz del infarto cerebral.
Los efectos celulares de la isquemia, bueno, vemos que una vez que se instaura el coágulo, se reduce precisamente el flujo sanguíneo cerebral. Esto, si seguimos ahí el flujograma en el sentido horizontal, nos va a llevar precisamente a tres gráficos. Uno verde, bueno, hay tres figuritas, una verde y dos amarillas. No, precisamente esa verde representa la neurona, la amarilla del medio, el astrocito, la de abajo, el oligodendrocito. Cuando hay hipoxia, cuando hay isquemia, cuando comienza a haber metabolismo anaerobio, ¿sí? Todo esto va a generar cambios en las neuronas y en la glía, de forma que el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro, va a tener una disfunción de su recaptura, es decir, la recaptura de glutamato en el astrocito, en el oligodendrocito, en la neurona va a estar disminuida. Esto que genera que el glutamato esté más tiempo en la hendidura sináptica y esté despolarizando las membranas de estas células. Esto genera excitotoxicidad, incrementa los flujos de calcio intracelular. Esto favorece a su vez a nivel mitocondrial fenómenos apoptóticos, pero también por otro lado aumenta el estrés oxidativo y esto también a la larga termina en muerte celular. Si a esto le suman, por otro lado, la disfunción de la barrera hematoencefálica, la respuesta inflamatoria, obviamente el daño va a ser mayor. Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos un infarto cerebral. Por eso hablamos de que el tiempo es cerebro. Es decir, un paciente no tratado pierde aproximadamente 1.9 millones de neuronas cada minuto en el área isquémica. La terapia de repercusión ofrece el potencial de reducir la extensión del daño isquémico. Se pierden 14 millones de sinapsis por minuto y 12 kilómetros de fibras mielinizadas por minuto. El evento vascular isquémico agudo causa una pérdida celular equivalente a casi 4 años por hora sin recibir tratamiento. Es decir, ese paciente envejece 4 años cada hora que no es tratado. Terapias de repercusión, trombolisis y trombectomía. En nuestro medio, bueno, todavía la trombectomía sigue siendo algo que queremos en algún momento tener accesible. Sin embargo, lo que podemos sí ya ofrecer son estas terapias de repercusión precisamente endovenosas. Y obviamente el objetivo es restaurar la perfusión cerebral lo más rápido posible a través de esta fibrinólisis endógena, a través del uso de trombolíticos, anteriormente el RTPA, actualmente alteplase. ¿Sí? En este caso, RTPA mejora el estado funcional en 29 de cada 100 pacientes tratados en las 3 primeras horas del inicio y 14 de cada 100 pacientes tratados de 3 a 4.5 horas del inicio de los síntomas. Es muy importante interrogar a qué hora le sucedió, a qué hora. Ahora, hay pacientes que se van a dormir y al día siguiente amanecen con el déficit. Si en estos pacientes se toma como, o que se fueron a tomar la siesta y despertaron y ya estaba con el déficit. Entonces se toma como hora de inicio la última vez a la que se les vio asintomáticos. Bien. Es decir, ¿a qué hora la última vez que lo vio bien? No, pues antes de su siesta a las 5 de la tarde. ¿No? Terapia de repercusión requiere un manejo pronto y coordinado intrahospitalario, de lo contrario, su administración puede ser inefectiva o incluso peligrosa. En este caso se logran repercusiones parciales en un 20-40% de los pacientes. Las terapias endovasculares logran una recanalización un poco más completa, ¿sí? Hasta en el 20-50% de los casos, parcial hasta en el 90% de los casos. La principal complicación es la transformación hemorrágica, que en su gran mayoría suele ser asintomática. Ahora, el impacto de la trombolisis con RTPA en la isquemia cerebral en las 3 primeras horas es esto que ustedes ven. Ahí están viendo 100 individuos. De esos 100 individuos, precisamente, están viendo que 29 van a mejorar con el trombolítico. ¿Sí? En este caso, RTPA, alteplase. ¿Sí? Y de esos 29 a 13 el resultado va a ser, en este caso se mide con la escala de ranking, un ranking de 0 a 1, es decir, pueden quedar prácticamente normales o casi normales. ¿Sí? El resto, es decir, van a estar mejor, van a quedar con su secuela, pero no como lo que les tocaba quedar. Abajo vienen estos monitos precisamente con estas líneas horizontales negras que son los que van a sangrar.
¿sí? Precisamente esos rojos van a empeorar con el sangrado y uno va a quedar severamente discapacitado o a fallecer a razón de la trombolisis. Entonces, cuando ustedes ven esta gráfica, ustedes pueden ver que el beneficio de dar la trombolisis es mucho mayor a no dar, ¿sí? Entonces, esta es la escala de ranking. Obviamente aquí se basa precisamente, es el idioma en que nosotros hablamos para hablar de la mejoría o el empeoramiento de un paciente, es decir, es la forma en que decimos, bueno, un ranking de 1, quedó sin, que a pesar de síntomas realiza sus actividades. Un ranking de 5 es el paciente que queda en cama, que requiere ayuda. Un ranking de 6 es un paciente con EBC que falleció. Ahora, cada 15 minutos hay una reducción, obviamente, del 4% en la mortalidad y un incremento del 4% en la probabilidad de sobrevivir a un infarto cerebral. Aquí estamos viendo precisamente cómo con el tratamiento, aquí vemos resultado favorable, que lo definen como un ranking modificado de 0 a 1 contra el tiempo. Si se fijan, aquí nos dicen que si trato a mi paciente con trombolisis, ¿sí? En los primeros 90 minutos yo necesito tratar de 4 a 5 pacientes para que tenga yo un caso exitoso, ¿sí? Si ya se posterga el tiempo, voy a necesitar tratar cada vez más pacientes para obtener un paciente. Es decir, el tiempo sí implica, es decir, mayor probabilidad de éxito. Es decir, entre antes trombolice a mi paciente, le va a ir mejor, ¿sí? Entonces, por cada 30 minutos que yo pierda, van a ser 30 minutos que este paciente tiene menos probabilidad de que le vaya mejor con la trombolisis. Es decir, a nosotros como médicos, no pierda tiempo, ¿no? Al paciente no pierda tiempo, váyase. Cada minuto cuenta. Entonces, nosotros tenemos hasta 4.5 horas para trombolizar a ese paciente, pero si el paciente nos llega a la hora, 1 hora y media, nuestra probabilidad de éxito va a ser mucho mayor a que si yo lo trombolizo ya en tiempo límite. Entonces, es muy importante que estos pacientes lleguen lo antes posible al hospital. La trombolisis se encuentra subutilizada. Solo un 2 a 10% de los pacientes recibe tratamiento trombolítico. ¿Cuáles son las razones? La primera, pues la falta de reconocimiento de los síntomas y signos. La segunda, una valoración médica, ahí vamos nosotros, ¿no? Inapropiada, decir que pues yo lo revise, no, váyase a su casa, o usted tiene otra cosa, ¿no? Es la presión que la trae alta, mírese la abajo y váyase a su casa, ¿no? Eso pasa con frecuencia. No, pues mira, ahí me está esperando allá afuera, espérese, ¿no? Lo atendemos en un rato más, ¿no? Deficiencias en las áreas del triage, que esto es luego lo que pasa, que los dejan esperando en las salas de espera, ahí los dejan, ¿no? Y pasa el tiempo, ya cuando los pasan, ya se nos venció el tiempo. O una evaluación imprecisa, ¿sí? Falta de comunicación con el hospital receptor, ¿no? O que simplemente el paciente ya llegue fuera de ventana, ¿no? Para cambiar el pronóstico, obviamente se requiere que identifiquemos los síntomas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Inicio súbito, es decir, es un paciente que puede, el cuadro más clásico, ¿no? El típico que les dicen, ¿no? Es decir, desviación de la comisura labial, la debilidad del brazo o brazo y pierna, ¿sí? Puede ir con o sin el adormecimiento, ¿no? Y dificultad para hablar. ¿Sí? Esto nos tiene que hacer pensar que estamos ante un infarto cerebral. Sin embargo, puede haber otros síntomas dependiendo del territorio implicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algunos casos puede haber vértigo, sobre todo el vértigo en un paciente de edad debe también, por ejemplo, los que son de fosa posterior, por ejemplo, ¿no? Alteraciones visuales cuando son también o que abarcan precisamente las áreas occipitales, ¿no? La circulación posterior, los pacientes pueden tener defectos campimétricos. ¿Sí? Entonces, la clínica que se nos tiene que grabar de estos pacientes es precisamente esta, ¿no? Para esto hay escalas de valoración prehospitalarias. Está la escala FAST, donde precisamente nos habla de, es el acrónimo de Taste, Arms, Speech y Chine, que en este caso es decir, la desviación de la comisura, la simetría facial, ¿no? La debilidad del brazo, la dificultad para hablar. Y obviamente aquí que nos dice la Chine de tiempo, es decir, tengo que hablar a urgencias. Entonces, si un paciente tiene alguno de estos síntomas, tengo que sospechar un infarto cerebral. La concordancia que tiene FAST entre el médico y los paramédicos es muy alta, es decir, hay mucha concordancia,
¿sí? No es de, mira, yo le veo parálisis facial, no, pero yo no. Entonces, en el caso de FAST suele haber una buena coincidencia, entonces vale la pena tener estos síntomas ahí presentes para tratar de identificar a los pacientes. Hay otras escalas como Cincinnati que también hacen hincapié en estos mismos síntomas, es decir, la simetría facial, la debilidad del brazo o el lenguaje. En este caso, ahorita vamos a mostrar un video de cómo ustedes pueden evaluar precisamente esto de forma muy rápida, breve, en consultorio, pero la expresión facial en realidad no nos cuesta nada decirle al paciente, sí, alce las cejas, cierre los ojos, sí, enséñeme los dientes, ¿no? Y ahí es cuando se ve la simetría facial, ¿no? Brazos extendidos, ojos cerrados, 10 segundos, ¿no? Si vemos que se cae el brazo o que no lo puede ni siquiera levantar, eso ya es un signo. Y lenguaje, es decir, lo podemos poner a repetir una frase y si se traba el paciente o arrastra las palabras, debemos sospechar un infarto cerebral. En la escala de Cincinnati, con uno de estos signos hay un 72% de probabilidades de un infarto cerebral, dos signos, 85% de probabilidades. La escala de Los Ángeles, en este caso, bueno, tiene varios ítems, ¿no? La edad, la historia, si no convulsionó, bueno, ¿por qué esto de la convulsión? Porque existe algo que se llama parálisis de TOT, ¿no? Duración de los síntomas menores a 24 horas, glicemia, ¿no? La simetría, la misma presión, ¿no? De extremidades, ¿sí? Es decir, si todas en este caso son sí, la probabilidad de un infarto es del 97%. Entonces, esto es precisamente parte de la evaluación clínica. En realidad, bueno, vamos a correr el video. Entonces, precisamente estamos viendo este video. Obviamente, vemos cómo se le pide al paciente que gesticule, ¿no? Que cierre los ojos. Vemos que ahí pues, no hay asimetría, ¿no? En este caso, bueno, también se le va a pedir que muestre precisamente sus dientes, ¿no? Y es donde se puede observar la simetría facial. Bueno, aquí ya no se lo pidieron, pero bueno, estamos viendo el brazo, ¿no? Vemos cómo el médico intenta precisamente levantarlo e inmediatamente vemos la caída del brazo, ¿no? Vemos cómo el brazo derecho, en cambio, es capaz precisamente de mantenerlo, ¿no? Fíjense cómo el médico le está contando al paciente, ¿no? Muchas veces los médicos decimos, pues, ¿cómo lo voy a explorar si no me entiende, no? Entonces, cuando nos encontremos con esta barrera de que el paciente no, es decir, aparte de que tenga dificultad para hablar, tampoco me entiende, ¿no? Mímica, hay que utilizar la mímica. Así, mire, levanta el brazo, levántelo y podemos lograr muchas veces que el paciente trate precisamente de cooperar. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro video, ¿no? Donde precisamente vemos, o de una forma más sutil, pero precisamente este leve borramiento del surco nasogeniano del lado derecho. ¿Sí? Entonces, precisamente estas maniobras en realidad las podemos hacer de forma muy rápida, no es necesario, no nos consume mucho tiempo. Vemos como el médico ahí le está contando precisamente ¿no? Ahí, bueno, en brazos se cuenta hasta 10, en piernas 5 segundos, ¿sí? Pero vean ahí, inclusive el trabajo, ¿no? que le cuesta al paciente sostener su brazo, ¿no? Ni siquiera lo alcanza, pues, el arco completo del movimiento, ¿no? Entonces, hay que valorar esto con nuestros pacientes. En Latinoamérica, precisamente en Centroamérica, surge esta iniciativa, la estrategia Camaleón. Esta obviamente va destinada a la población donde la idea es tratar pues, de que nos estemos familiarizando con estos síntomas. Cara, ¿no? Debilidad en la mitad del rostro, mano, pérdida de la capacidad para levantar la mano y el brazo, y lenguaje, pérdida de la capacidad para pronunciar palabras. Cuando vea, es decir, estos síntomas son foco rojo, tenemos que mandar a nuestro paciente a un hospital. Sí, obviamente, entre más, como ya pudieron observar, entre más pronto lleguen nuestros pacientes, en realidad podemos ayudarlos o ofrecerles algo mejor, ¿no? Podemos inclusive revertir pues, sus síntomas y regresarlos a su vida normal, obviamente ya con insistencia en los cambios pues, del estilo de vida que se tienen que hacer e incidiendo en las causas de ese infarto cerebral para que no vuelva a recurrir. Obviamente los estudios de imagen pues ya se hacen idealmente en un medio hospitalario,
¿no? En el paciente que llega con un infarto cerebral agudo, aguas, aquí es muy común que luego vean, sobre todo los médicos del triage, ¿no? En los estudios de tomografía normales y les dicen no tiene nada, váyase a su casa. Recuerden, en las primeras 24 horas, ¿sí? El estudio de tomografía es normal. De hecho, ¿cuáles son los protocolos de que nosotros aplicamos para trombolisis? Nos llega el paciente, vemos que está localizado, que no hay contraindicaciones para trombolizarlo, estudio de imagen. Es decir, si yo veo una tomografía normal, eso aquí, a mí que me está diciendo, este paciente no tiene una hemorragia, no tiene un tumor, este paciente tiene un infarto cerebral, es candidato a trombolisis, ¿sí? Sobre todo, es decir, si me llegan esas 4.5 horas. ¿Sí? En la resonancia magnética podemos ver, a diferencia de la tomografía, cambios ya desde el inicio de esto. Nosotros observamos una secuencia que se llama difusión. Si vemos cambios ya en esa secuencia, eso es un infarto hiperagudo y se puede trombolizar. ¿Sí? Entonces ahí están viendo precisamente en las figuras B y C, en esas ilustraciones, estos son precisamente Perfutac, y es donde están viendo precisamente el área la cerebral media, esta área en cuña triangular, ¿sí? con la hipoperfusión, ¿no? Entonces, y vemos ahí algunos estudios, en el caso del D, en el caso del E, que son precisamente, la primera es un angiotomo, la segunda es una panangiografía con sustracción digital, y vemos precisamente las oclusiones, ¿sí? Cómo se amputan precisamente los sitios donde está el coágulo, ¿no? Entonces, obviamente esto se hace, pero sí graben. En las primeras 24 horas ustedes pueden tener tomografías normales, pero la clínica del paciente manda. Si el paciente está focalizado en un ataque normal, que quiere decir no hay hemorragia, no hay tumor, eso es un infarto. Entonces, no los manden a su casa. Hay que hospitalizar a estos pacientes, inclusive si llegan, es decir, en las primeras horas se tienen que trombolizar con estas tomografías normales. Si obviamente llegan fuera del periodo de ventana, ¿sí? Obviamente tengo que dejar hospitalizado a mi paciente. Si no cuento con otra cosa más que una tomografía, se la vuelvo a repetir 24 a 48 horas después y ahí ya voy a ver el infarto, ¿sí? Muy bien, esto ya para terminar, precisamente son las estadísticas de nuestro hospital, ¿sí? El hospital, el doctor Miguel Silva, en realidad está integrado, bueno, estamos nosotros haciendo un registro, ¿sí? En precisamente es una plataforma europea, ¿sí? La ESO, precisamente es una organización europea de EBC, de stroke. Y precisamente lo que quiero que ustedes se lleven es el mensaje de que en el hospital general, en el hospital civil, estamos haciendo este tipo de procedimientos. Este es el registro de nuestros pacientes en diremos en este primer trimestre del año. Se registraron precisamente, tenemos 30 pacientes registrados en este trimestre. Y vemos precisamente cómo algunas de las características que han tenido nuestros pacientes, vemos que hemos estado trombolizando precisamente algunos de nuestros pacientes, vemos ahí los ataques isquémicos, se llevan el 65, 66%, ¿no? de nuestros casos, ¿no? Vemos precisamente cómo vemos el 80% de nuestros eventos son infartos cerebrales, el 20% son hemorragias, acorde a lo que ya está escrito, pues, o descrito a nivel mundial. Pero también tenemos esta parte de la trombolisis y vemos precisamente en la parte de abajo, vemos precisamente nuestros casos y estamos ahorita logrando tiempos precisamente de trombolisis, es decir, de que nos llega el paciente, ¿sí? A que empezamos la administración de trombolítico, estamos logrando tiempos entre 40 a 60 minutos, es decir, entre todo lo que hacemos el protocolo, que nos llega, evaluamos y estamos administrando, estamos haciendo estos tiempos. Lo ideal es estar administrando el trombolítico antes de 60 minutos. Entonces, en el hospital estamos logrando precisamente estas métricas. Para eso, obviamente, nuestro personal, estamos trabajando en conjunto con neurología, urgencias, servicios de imagen, ¿sí? Medicina interna. Obviamente somos todo enfermería, un equipo multidisciplinario detrás de estos abordajes, de estos protocolos. Se requiere obviamente la capacitación constante de los equipos, pero en realidad el hospital civil está listo, pues estamos listos para recibir este tipo de pacientes, tenemos la terapia y somos precisamente un centro, ¿no? Para este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes como médicos generales activen pues el botón, ¿no? Muy bien.
Bueno, esto es todo. Bueno, agradezco la invitación. Pues espero haber aportado algo adicional. Cualquier duda, pregunta, seguramente ya se podrán hacer a través de alguna otra comunicación. Pues agradezco la oportunidad. Doctora, pues es un gusto tenerla aquí y a nombre de la sección 21 y a nombre de nuestro secretario general, el químico Fabio Mesa Alfaro, le hacemos entrega de un pequeño reconocimiento, un pequeño obsequio. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias por la invitación, al contrario, se agradezco. Éxito para su congreso. Muchas gracias. Sí.